El sonido de la plata golpeando contra la porcelana de Limoges era lo único que interrumpía el tenso silencio del brunch dominical en el comedor principal de la residencia Altamirano. A mis 70 años, había aprendido a leer la temperatura de una habitación con la misma precisión con la que revisaba los balances de mi empresa. Y esa mañana, el aire estaba cargado de una electricidad estática que presagiaba traición. Observé cómo la luz del mediodía se filtraba por los ventanales de 3 metros de altura que yo misma había diseñado hace 3 décadas, iluminando las copas de cristal de Baccarat que mi nuera, Lorena, llenaba generosamente con un Cabernet Sauvignon de $300 la botella, una cosecha que yo había guardado para una ocasión especial, no para un domingo cualquiera. Mi hijo Rafael, sentado a mi derecha, evitaba mi mirada, concentrado excesivamente en cortar su filete, como si de esa acción dependiera su vida, mientras mis nietos permanecían hipnotizados por el brillo azulado de sus tabletas, ajenos a la conspiración que se gestaba sobre el mantel de lino egipcio. Yo sabía que algo venía. La codicia tiene un olor muy particular, rancio y dulce a la vez, y Lorena apestaba a ella desde que se sentó a la cabecera, un lugar que por respeto y jerarquía jamás le había correspondido. El golpe seco de un objeto cayendo sobre mi plato interrumpió mis pensamientos y detuvo momentáneamente el tintineo de los cubiertos en la mesa. No era una servilleta ni un regalo, sino un tríptico de papel barato, mal impreso y con colores saturados, que aterrizó con insolencia sobre la delicada superficie blanca de mi vajilla. El título gritaba: «Hostal El Atardecer Dorado, comodidad económica para la tercera edad», ilustrado con fotos genéricas de ancianos sonriendo forzadamente frente a una televisión antigua. Alcé la vista lentamente, encontrándome con los ojos de Lorena, quien me observaba con esa mezcla de suficiencia y falsa lástima que suelen tener los depredadores antes de dar el mordisco final. Sus uñas, recién esculpidas con un diseño que probablemente costó más que una noche en ese hostal, tamborileaban sobre la mesa con impaciencia. No había vergüenza en su gesto, solo una determinación fría y calculadora. Ella no estaba sugiriendo un viaje. Estaba marcando territorio en mi propia casa, esa que había pasado de ser un modesto terreno a una mansión de 800 metros cuadrados gracias a mi sudor, y que ahora ella trataba como su escenario personal para un teatro de vanidades. Lorena se aclaró la garganta, asegurándose de tener la atención de todos los presentes, incluida la de Carmen, mi empleada doméstica de confianza, que se quedó paralizada con la jarra de agua en la mano, bajando la cabeza por vergüenza ajena. «Son solo unos días, Celia. No hagas un drama antes de tiempo», comenzó mi nuera, usando ese tono condescendiente que se reserva para los niños o los seniles. «Resulta que los planes cambiaron, y toda mi familia, los Baeza Godoy, va a pasar la Navidad aquí este año. Son gente de clase, acostumbrada a cierto nivel de confort, y vienen 25 personas en total. Necesitan las habitaciones principales, los baños en suite y, sinceramente, el espacio completo para circular con libertad». Hizo una pausa dramática, tomando un sorbo de mi vino antes de soltar el golpe final, sin siquiera parpadear ante la monstruosidad de su petición. «Tú estarás más cómoda en este lugar del folleto. Es tranquilo, está cerca, y así no te agobias con el ruido de la fiesta. Además, ya reservé una habitación estándar a tu nombre, para que no tengas que preocuparte por el gasto». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, denso y sofocante. Miré a Rafael, esperando, quizás ingenuamente, que el hombre al que le había pagado una fianza de $40,000 hace 12 años para salvarlo de la cárcel tuviera la decencia de defender a su madre. Pero él siguió masticando, encogiendo los hombros, levemente, como si fuera una víctima colateral de las circunstancias y no un cómplice activo de este despojo. Los niños ni siquiera levantaron la vista de sus pantallas. Para ellos, yo era un mueble más en la casa, uno que ahora estorbaba para la gran fiesta de la familia materna. Sentí una punzada de dolor en el pecho, no por el desalojo en sí, sino por la confirmación de la irrelevancia a la que me habían condenado en mi propio hogar. Sin embargo, años de negociaciones duras en el sector
inmobiliario me habían enseñado que la emoción es enemiga de la estrategia. Respiré hondo, controlando el temblor de mis manos, y transformé mi indignación en un bloque de hielo sólido y cortante. No les daría el placer de verme llorar ni suplicar. Con una calma que pareció desconcertar a Lorena, extendí la mano y tomé el folleto, examinándolo como si fuera un documento financiero de vital importancia. 25 personas, murmuré, saboreando el número, calculando mentalmente el costo logístico de tal invasión. Luego, sonreí. Fue una sonrisa amplia, genuina a los ojos de los incautos, pero cargada de un veneno que solo yo podía saborear. Limpié una miga imaginaria de mi blusa de seda y miré directamente a mi nuera. «Perfecto. Me parece una idea maravillosa, Lorena», dije con voz firme y clara, viendo cómo sus ojos se abrían con sorpresa ante mi falta de resistencia. «Hace años que no me tomo un descanso verdadero. Si ustedes quieren encargarse de todo el circo navideño, adelante. Me voy de vacaciones». Me incliné ligeramente hacia ella, bajando el tono para que la sentencia fuera ineludible. «Eso sí, recuerden que ustedes cocinan y limpian. Yo no soy empleada de nadie, y mucho menos de los Baeza Godoy». Lorena soltó una risita nerviosa, aliviada de haber ganado la batalla sin disparar más munición, creyendo estúpidamente que mi sumisión era fruto de la vejez y no de una táctica de guerra. «Sabía que lo entenderías, Celia. Es lo mejor para todos», exclamó, volviendo a llenar su copa como si estuviera brindando por mi exilio. «Mi familia es muy exigente, ya sabes, y no quería que te sintieras fuera de lugar en tu propia vejez». Rafael finalmente levantó la vista, murmurando un débil «Gracias, mamá», antes de volver a sumergirse en su cobardía. Ninguno de ellos notó cómo mi mano derecha se deslizaba suavemente hacia el bolsillo de mi pantalón, buscando el contacto frío y tranquilizador del metal. No buscaba un pañuelo para secar lágrimas que no pensaba derramar, sino algo mucho más poderoso, un objeto que representaba la verdadera jerarquía de esta casa y que ellos, en su arrogancia, habían olvidado considerar en su ecuación de poder. Mis dedos se cerraron alrededor del pesado llavero maestro de bronce, una pieza antigua y sólida que databa de la construcción original de la casa hace 35 años. No eran las llaves modernas y electrónicas que Lorena ostentaba, sino las que abrían los mecanismos de seguridad manuales, los depósitos, las cajas de fusibles y, lo más importante, las puertas de servicio que nadie más usaba. Acaricié los bordes dentados del metal, sintiendo cómo ese pequeño objeto me devolvía la autoridad que intentaban arrebatarme. Mientras ellos visualizaban fiestas y banquetes a mi costa, yo visualizaba cerraduras, contratos y cláusulas legales. Guardé el llavero en lo profundo de mi bolsillo, asegurándome de que no hiciera ruido, oculto como mi verdadera intención. La reina de la fiesta creía que me había enviado al exilio con un folleto barato, sin saber que acababa de entregarme la llave maestra para su propia destrucción pública. Me puse de pie con elegancia, sin apoyarme en la mesa ni en el bastón que a veces usaba por pura coquetería. Carmen, la empleada, me miró con ojos llorosos desde la puerta de la cocina, intentando comunicarme su lealtad silenciosa, y yo le devolví un guiño imperceptible, una promesa muda de que el orden natural de las cosas sería restaurado muy pronto. «Bien, si me disculpan, tengo muchas maletas que preparar», anuncié, observando por última vez el cuadro familiar grotesco. La nuera triunfante, el hijo castrado y los nietos ausentes. No quisiera retrasar la llegada de tan ilustres invitados. Mi voz no tembló. No había rastro de la anciana vulnerable que ellos querían ver. Caminé hacia la salida del comedor con la espalda recta, sintiendo sus miradas en mi nuca, convencidos de que me dirigía a mi habitación a empacar mis harapos de vieja, derrotada. Al cruzar el umbral del comedor y entrar en el vasto hall de entrada, mi sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de concentración absoluta. El folleto del asilo seguía en mi mano izquierda, arrugado ahora por la fuerza de mi puño. Lo lancé a la papelera de mármol del recibidor, sin siquiera mirarlo. Mi mente ya no estaba en el hostal El Atardecer Dorado, sino en el calendario colgado en mi despacho y en el número de teléfono del doctor Rivas Quintana. Tenía 4 días antes de Smiwa Des, la víspera de Navidad.
96 horas para orquestar una lección que los Baeza Godoy y mi ingrata familia jamás olvidarían. La guerra había sido declarada en una mesa de brunch, entre tostadas francesas y traiciones, pero la batalla final no se libraría con gritos, sino con papel timbrado, leyes de propiedad y una cena de $20,000 que se les atragantaría en la garganta. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia mi despacho, mis dedos rozaron la textura rugosa del papel tapiz de seda que importé hace 2 décadas, y cada centímetro de esta casa comenzó a susurrarme su verdadera historia, una que Lorena y sus delirios de grandeza jamás podrían comprender. Ellos ven mármol, caoba y metros cuadrados para presumir en Instagram. Yo veo las cicatrices de una guerra personal que he librado durante más de media vida. No heredé este palacio, lo parí con la misma mezcla de dolor y esperanza con la que traje al mundo al hijo que hoy me traicionaba en el comedor. Cerré los ojos por un instante y el olor a perfume caro de mi nuera se disipó, reemplazado por el aroma acre del cemento fresco y el polvo de obra de hace 35 años, transportándome al momento exacto en que puse los primeros cimientos de lo que hoy llamaban, con tanta ligereza, su casa. Recuerdo estar parada bajo un sol abrasador de agosto, con 8 meses de embarazo, el vientre pesándome como una losa, mientras discutía acaloradamente con un contratista que intentaba cobrarme el doble por las vigas de acero. Mi esposo había fallecido hacía poco, dejándome con deudas y un terreno baldío, y todos esperaban que la pobre viuda vendiera y se retirara. En lugar de eso, me calcé las botas de trabajo. Pasaba 12 horas diarias en la obra, revisando cada mezcla de concreto, contando cada saco de cal, asegurándome de que nadie me robara ni un clavo. No tenía margen de error. Cada centavo ahorrado era un pañal para el bebé que pateaba en mi vientre. Esa casa original de apenas 120 metros cuadrados no se levantó solo con ladrillos, sino con mi negativa absoluta a rendirme ante la adversidad. Negocié los precios de los materiales hasta el último decimal, logrando un ahorro del 30% que me permitió terminar el techo antes de que llegaran las lluvias de octubre. Recuerdo la satisfacción visceral de firmar el cheque final al arquitecto, una suma ridícula comparada con el valor actual, pero que en aquel entonces representaba todos mis ahorros y mi seguridad futura. Esa primera estructura, modesta pero sólida como una roca, fue el núcleo desde el cual expandí mi imperio. Mientras mis amigas tomaban té y jugaban a las cartas, yo estudiaba leyes inmobiliarias y gestión de activos por las noches, con Rafael durmiendo en un Moisés a mi lado, prometiéndole en silencio que nunca le faltaría un techo, una promesa que cumplí con un exceso que ahora se volvía en mi contra. Con el paso de 4 décadas, esa modesta construcción creció orgánicamente hasta convertirse en la imponente mansión de 800 metros cuadrados que hoy ocupaba la manzana entera. Cada nueva ala, cada habitación extra, cada renovación de la fachada fue financiada con el sudor de mi frente y decisiones financieras de alto riesgo que siempre salieron bien gracias a mi prudencia. No hubo magia ni herencias millonarias, solo una disciplina espartana de reinversión. Sin embargo, mis sacrificios no se limitaron a la argamasa y la pintura. También tuve que cimentar la vida de mi hijo con dinero que debería haber sido para mi retiro, tapando los agujeros que su incompetencia y falta de carácter iban dejando por el camino. La memoria más dolorosa me asaltó al entrar en la biblioteca. Hace 12 años, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Rafael, llorando desde una comisaría, balbuceando sobre un error administrativo en su empresa que resultó ser un desfalco por negligencia. La fianza y los abogados para evitar que pisara la cárcel costaban $40,000, una suma que no tenía líquida en ese momento. Sin dudarlo, hipotequé el terreno sur de la propiedad, ese que planeaba convertir en un jardín de rosas para mi vejez. Firmé los papeles con la mano temblorosa, no por miedo a perder el dinero, sino por la vergüenza de ver a mi hijo esposado, un hombre de casi 30 años, incapaz de asumir sus responsabilidades. Pagué la fianza, limpié su nombre y absorbí la deuda como si fuera mía, trabajando turnos dobles en la gestión de mis propiedades
para recuperar el terreno antes de que el banco lo ejecutara. Rafael prometió devolverme cada centavo. Juró que era un préstamo temporal, que su gran negocio estaba a punto de explotar. 12 años después, sigo esperando ese cheque. Esos $40,000 se convirtieron en el primero de una larga lista de préstamos a fondo perdido que él usaba para mantener el estilo de vida que Lorena exigía, mientras yo callaba para no humillarlo, convirtiéndome en la cómplice silenciosa de mi propia explotación financiera. Él llama a esas sumas inversiones familiares. Yo sé que son el precio de su silencio y de su sumisión ante una esposa que lo maneja como a un títere. Cada coche deportivo que cambia cada 2 años, cada viaje a Europa, cada capricho tecnológico de mis nietos, tiene su origen en mi cuenta bancaria o en las rentas que yo genero, mientras él juega al empresario exitoso. Nunca le he cobrado intereses, nunca le he exigido un plan de pagos, y esa generosidad mal entendida le enseñó que mamá siempre estaría ahí para firmar el cheque, sin importar cuán grande fuera el error o cuán caprichosa la demanda. Incluso hoy, en la actualidad, la dinámica no ha cambiado un ápice, solo se ha vuelto más cínica. Mientras ellos planean banquetes de lujo, soy yo quien paga religiosamente los $1,200 mensuales de servicios básicos de esta mansión: luz, agua, gas, el mantenimiento de la piscina climatizada que Lorena usa para sus fotos, pero que jamás limpia. Todo sale de mi bolsillo. También pago las matrículas del colegio privado de mis nietos, sumas exorbitantes que Lorena justifica diciendo que ellos merecen lo mejor, pero que, curiosamente, nunca salen de su presupuesto de ropa y salones de belleza. La ingratitud alcanzó su punto álgido hace apenas una semana, en una escena que se repetía en mi mente como una película de mal gusto. Encontré a Lorena en la sala principal, repanchigada en mi sofá de cuero italiano, sosteniendo una copa de mi vino reserva de $300, ese que guardaba para mi aniversario. Estaba hablando por teléfono con una de sus amigas, criticando a voz en cuello la decoración de la casa. «Es todo tan anticuado, tan siglo pasado», decía, señalando con la copa las cortinas de terciopelo que yo misma había elegido. «Cuando la vieja finalmente suelte las riendas, voy a tirar todo esto y poner algo minimalista, blanco, moderno, ya sabes, algo que tenga clase de verdad». Me quedé parada en el umbral, invisible para ella en Minth-Yathnah, su burbuja de arrogancia, escuchando cómo despedazaba mi hogar mientras bebía mi licor. No era solo la crítica estética lo que me dolía, era la total falta de respeto por la historia que esos objetos representaban. Ese anticuado sofá lo compré tras cerrar mi primer gran contrato comercial. Esas cortinas horribles fueron un regalo de mi difunto esposo. Lorena no veía memorias, solo obstáculos para su propia vanidad. Y lo peor no fue su comentario, sino el hecho de que ni siquiera se molestó en bajar la voz cuando entré, como si mi opinión en mi propia casa ya no contara. Esa tarde también noté algo que terminó de helarme la sangre. Sobre la repisa de la chimenea, donde siempre habían estado las fotos familiares históricas, ahora lucían retratos de estudio recientes. Lorena, Rafael y los niños, todos vestidos de blanco, sonriendo perfectos. Yo no estaba en ninguna. Habían olvidado invitarme a la sesión de fotos, o peor aún, me habían borrado deliberadamente de la narrativa visual de la familia. Era la evidencia tangible de mi estatus, útil como cajero automático, pero indeseable como imagen pública. Yo era la mancha de vejez que arruinaba su estética de familia joven y exitosa. Entré finalmente en mi despacho y cerré la puerta de roble macizo con suavidad, dejando fuera el murmullo de la casa que ya no sentía mía. El silencio aquí era diferente. Olía a libros antiguos y a decisiones importantes. Me acerqué a mi escritorio y acaricié la superficie de madera, pensando en los 40 años de trabajo, en los $40,000 de fianza, en los $1,200 mensuales de luz, en los $300 de vino desperdiciado. Todo cuantificado, todo sumado en una hoja de balance emocional que hoy, finalmente, había entrado en números rojos. Ellos querían jugar a ser los dueños. Bien,
Era hora de enseñarles cuánto costaba realmente el alquiler de una vida de lujo. Me senté en mi silla giratoria, saqué una hoja de papel en blanco y, con pulso firme, escribí la primera línea de mi contraofensiva. Entré en mi despacho, ese santuario de roble y cuero, donde el aire siempre parecía más fresco que en el resto de la casa, y cerré la puerta con doble vuelta de llave. Mi corazón latía con un ritmo sordo, no por miedo, sino por esa adrenalina fría que precede a una auditoría forense. Me senté frente a mi ordenador, pero antes de tocar el teclado, mi mirada se desvió hacia la bandeja de salida de la impresora multifuncional que compartíamos en la red doméstica. Un destello de color sobresalía bajo un montón de hojas en blanco, algo inusual en mi orden meticuloso. Al tirar del papel, descubrí que no era un documento de trabajo, sino una captura de pantalla de WhatsApp impresa en alta calidad, probablemente olvidada por Lorena en su prisa por organizar su gran evento. El papel estaba tibio todavía, una prueba física de su descuido y de mi primera ventaja táctica. Sostuve la hoja bajo la luz de la lámpara de escritorio, ajustándome las gafas para leer la conversación fechada esa misma mañana entre Lorena y Cata Baeza. Las palabras impresas eran como puñales de tinta negra sobre el papel blanco. Lorena escribía: «La vieja por fin aceptó irse al asilo barato. Ni siquiera protestó. La casa será el escenario perfecto para humillar a las primas del pueblo». La respuesta de su hermana era una fila de emojis de aplausos seguida de «¿Y si Rafael se arrepiente?». La réplica de mi nuera fue lo que me heló la sangre. Rafa hace lo que yo diga. Además, cuando vea lo bien que quedamos con los Godoy, se le olvidará que tiene madre. Esa casa ya es prácticamente nuestra en la práctica. Solo falta que ella estire la pata para los papeles. Dejé el papel sobre el escritorio con una calma que me asustó incluso a mí misma. Allí estaba, negro sobre blanco, la confirmación de que esto no era solo una fiesta de Navidad. Era una invasión hostil, disfrazada de celebración familiar. La evidencia número 1 no era una suposición paranoica de una anciana celosa, sino una confesión firmada de intenciones maliciosas. Lorena no solo quería el espacio, quería borrarme, suplantarme y acelerar mi obsolescencia. Doblé la hoja con precisión geométrica y la guardé en una carpeta roja vacía. Ya no era mi nuera. Era la parte contraria en un litigio, y acababa de entregarme la motivación moral que necesitaba para no tener piedad. Me giré hacia la pantalla del ordenador y accedí a la banca en línea de mi empresa, Inmobiliaria Altamirano S.A. Mis dedos volaron sobre el teclado introduciendo las credenciales de seguridad biométrica. Tenía una sospecha, un presentimiento nacido de años de ver cómo Rafael manejaba sus finanzas personales con la misma negligencia que un niño con su mesada. Si Lorena planeaba un banquete para 25 personas de clase alta, el dinero tenía que salir de algún lado. Y sabía que las tarjetas de crédito de mi hijo estaban al límite desde hacía meses. La pantalla de carga giró unos segundos eternos antes de desplegar el estado de cuenta actual, y allí, en la cima de los movimientos recientes, brillaba una alerta roja que confirmaba mis peores temores. Cargo pendiente de autorización. 20.000 VAR, USD. Royal Feast Catering and Events. El nombre del comercio parpadeaba en la pantalla como una luz de advertencia nuclear. Hice clic en los detalles de la transacción para desglosar el horror. No era un cargo a la tarjeta personal de Rafael, sino a la cuenta corporativa de la empresa, camuflado bajo el concepto contable de gastos de representación y cena de socios. Mi propia empresa, mi capital de trabajo, estaba financiando el festín de los usurpadores. $20.000 en mariscos importados, champán francés y servicio de meseros de guante blanco, cargados a mi espalda mientras yo era enviada a un hostal de tercera categoría con un folleto arrugado. Sentí una oleada de náuseas, no física, sino moral. Esto ya no era un abuso de confianza doméstico, era fraude corporativo, un delito, tipificado con penas de cárcel si yo decidiera denunciarlo ante un fiscal. Rafael, como firmante autorizado secundario, había cruzado la línea roja que separa al hijo mimado del delincuente de cuello blanco. Imprimí el comprobante bancario, asegurándome de que la fecha, la hora y el concepto
gastos de representación fueran perfectamente legibles. El sonido rítmico de la impresora escupiendo la evidencia número 2 fue la única música que acompañó mi decepción. Ahora tenía el arma financiera, un robo demostrable que podía usar para apalancar cualquier negociación o para destruir su reputación crediticia en un segundo. Me levanté y caminé hacia la pequeña caja fuerte, oculta tras un panel falso, en la estantería de libros legales. Mis manos no temblaban al girar la combinación numérica. Se movían con la certeza de quien va a buscar un arma cargada. El mecanismo hizo un clic metálico satisfactorio y la puerta pesada se abrió, revelando el corazón documental de mi patrimonio. Extraje una carpeta de cuero azul marino, envejecida pero impecable, que contenía la escritura de constitución de la sociedad y los títulos de propiedad de la casa. Estos papeles no habían visto la luz en años, confiada como estaba en la lealtad natural de la sangre, pero hoy necesitaban ser aireados y recordados. Llevé la escritura al escritorio y la abrí bajo la luz, buscando la cláusula cuarta. Allí estaba, clara y contundente, redactada por el mejor notario de la ciudad hace 3 décadas. La propiedad, cita en Avenida Los Laureles 450, pertenece en su totalidad, al 100%, a la Sociedad Anónima Altamirano, cuya administradora única y accionista mayoritaria es la señora Celia Altamirano. Pasé el dedo por la firma de Rafael al pie de la página, donde figuraba únicamente como testigo, sin ninguna participación accionaria ni derechos sobre el inmueble. Él vivía aquí por mi gracia, no por su derecho. Lorena, por supuesto, no figuraba en absoluto. La implicación jurídica de este documento era devastadora para sus pretensiones. Lorena creía, en su ignorancia arrogante, que la casa era un bien ganancial de su matrimonio o una herencia anticipada de facto. La realidad legal era que ellos eran simples ocupantes precarios en una propiedad corporativa. Si yo quisiera, podía desalojarlos no como a familiares, sino como a intrusos en una sede comercial. Escaneé el documento en alta resolución y guardé el archivo en la nube, además de imprimir una copia física para mi carpeta roja. Esta era la evidencia número 3, el escudo legal que convertía sus gritos de «es mi casa» en una mentira procesable ante cualquier tribunal. Pero necesitaba algo más. Necesitaba convertir su fiesta en mi negocio, transformar su pérdida en mi ganancia líquida. Recordé una conversación reciente con un antiguo contacto, un location scout para producciones de alto nivel que siempre había admirado la arquitectura neoclásica de mi residencia. Tomé el teléfono fijo, más seguro que el móvil, y marqué el número de la agencia Global Locations. Eran las 2 de la tarde, hora perfecta para cerrar negocios. Cuando me contestaron, fui directa. Tengo la propiedad disponible del 23 al 26 de diciembre. Exclusividad total. Sé que buscaban una locación para el retiro de ejecutivos VIP de la tecnológica japonesa. El precio es de $30,000, no negociables. Pago por adelantado. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de una confirmación entusiasta. Llevaban meses buscando una casa con mis especificaciones para ese cliente exigente que pagaba en dólares y al contado. En menos de 15 minutos, el contrato preliminar llegó a mi correo electrónico. Lo leí con ojo clínico. Arrendamiento temporal corporativo con cláusula de ocupación inmediata. Lo imprimí, firmé con mi pluma estilográfica de tinta negra indeleble y lo escaneé de vuelta. Ahora, legalmente, mi casa no era mi hogar durante la Navidad. Era una propiedad alquilada a un tercero por $30,000. Cualquier persona que estuviera dentro sin autorización estaba violando un contrato comercial millonario. Esta era la evidencia número 4, la trampa perfecta que cerraba el cepo sobre los Baeza Godoy. Con el contrato firmado guardado en la carpeta, me di cuenta de que faltaba un detalle crucial para blindar la operación: el estado físico de la casa. Si iba a no haber un desalojo forzoso y un conflicto, Lorena podría intentar dañar la propiedad por despecho o alegar que ya estaba en mal estado. Necesitaba congelar el tiempo, documentar la perfección de mi hogar antes de que sus invitados de clase pusieran sus manos grasientas sobre mi patrimonio. Saqué mi cámara digital semiprofesional del cajón, inserté una tarjeta de memoria vacía
y me dispuse a realizar un inventario visual forense. Salí del despacho como un fantasma, aprovechando que Lorena había salido de compras y Rafael dormía la siesta. Comencé por el salón principal. Fotografié los jarrones de la dinastía Ming, enfocando los sellos de autenticidad en la base. Grabé videos lentos y detallados de las alfombras persas, asegurándome de que se viera que no tenían ni una sola mancha. Cada clic de la cámara era un registro notarial de mi buen gusto y de mi inversión. Pasé al comedor, fotografiando la mesa de caoba sin arañazos, las sillas recién tapizadas, las lámparas de araña brillando impolutas. Subí a la planta alta y documenté el estado de los baños de mármol, las toallas de hilo virgen, las obras de arte en los pasillos, pentios. Cada foto, activé la función de marca de agua con fecha y hora GPS, una herramienta que cualquier juez aceptaría como prueba irrefutable. Si rompían una copa, si manchaban una alfombra, si rayaban un mueble, tendría el antes perfecto para reclamar daños y perjuicios. Esta colección de imágenes y videos constituía la evidencia número 5, el inventario notariado digital. No era solo vanidad, era la póliza de seguro contra el vandalismo emocional de mi nuera. Al pasar por la habitación de 20 invitados que Lorena pretendía usar como suite principal para sus padres, noté que ya había movido algunos de mis cuadros favoritos para poner sus propias decoraciones baratas. Sentí un pinchazo de ira, pero lo reprimí. Fotografié sus cambios no autorizados como prueba de su alteración de la propiedad ajena. Invasión y modificación de bien inmueble sin consentimiento del propietario, murmuré, clasificando mentalmente el delito. Cada paso que daba por la casa aumentaba el grosor de mi expediente. Ya no caminaba por mi hogar, caminaba por la escena de un crimen futuro. Regresé al despacho con la cámara llena y la mente clara. Transferí las fotos a una unidad USB encriptada y la añadí a la carpeta roja, que ahora pesaba considerablemente más que al principio de la tarde. Tenía el chat que probaba la malicia, la factura que probaba el robo, la escritura que probaba mi propiedad, el contrato que probaba mi compromiso comercial y el inventario que probaba el valor de mis activos. 5 clavos para el ataúd de su arrogancia. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. El sol comenzaba a bajar, bañando el despacho en una luz dorada y melancólica. Me serví un vaso de agua con gas y me senté a contemplar mi obra. La carpeta roja descansaba sobre el escritorio como un veredicto silencioso. Todo estaba listo. La infraestructura legal y financiera de mi venganza estaba construida con la solidez del hormigón armado. Ahora solo faltaba la ejecución, el teatro, la puesta en escena. Escuché el motor del coche de Lorena entrando en la grava del camino de entrada. Llegaba cargada de bolsas, riendo mientras hablaba por teléfono, seguramente jactándose de su victoria sobre la vieja. Sonreí para mis adentros, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ella traía adornos navideños y pavos congelados. Yo tenía un contrato de $30,000 y un equipo de seguridad privada a una llamada de distancia. La verdadera dueña de la casa estaba a punto de darles la bienvenida más fría de su vida. Cerré la carpeta roja con suavidad, acariciando la tapa de cuero. El juego había terminado antes de empezar, pero ellos todavía no lo sabían. La cena de esa primera noche, tras el anuncio de mi desalojo, fue una obra maestra de teatro doméstico donde yo interpreté el papel de la abuela, resignada a la perfección. Mientras servía la sopa, mantuve la cabeza baja y la voz suave, asintiendo dócilmente a cada instrucción logística que Lorena ladraba desde la cabecera de la mesa. Ella ya había empezado a reorganizar mentalmente los muebles, hablando de cómo los invitados VIP necesitarían espacio para el baile y dónde colocaría la mesa del buffet. Yo no ofrecí resistencia. Al contrario, le pregunté si necesitaba que dejara las sábanas de hilo egipcio o las de algodón simple, sabiendo que su vanidad elegiría las más caras. Esta sumisión calculada era el primer paso de mi plan. Necesitaba que bajaran la guardia, que creyeran que su victoria era tan absoluta que no requería vigilancia. Si hubieran mirado mis ojos en lugar de mis manos serviles, habrían visto el brillo frío de quien ya ha colocado la trampa y solo espera el sonido del cepo cerrándose. Después de la cena, subí a mi habitación
y comencé el proceso de hacer las maletas, que en realidad fue una operación de extracción quirúrgica de mis activos más preciados. No empaqué ropa para un asilo, sino mis joyas de valor sentimental y comercial. El collar de perlas de mi madre, los broches de zafiro, los relojes de colección de mi esposo. Envolví cada pieza en terciopelo negro y las coloqué en el fondo falso de una maleta de mano rígida, cubriéndolas con ropa vieja para despistar. Lorena asomó la cabeza por la puerta un par de veces, verificando con una sonrisa triunfal que la vieja estaba obedeciendo. «Asegúrate de no dejar nada personal en el baño, Celia. Mis tías son muy quisquillosas con la higiene ajena», me dijo. Le aseguré que el baño quedaría estéril, omitiendo el hecho de que también dejaría la casa estéril de cualquier objeto de valor que pudieran accidentalmente romper o robar durante su bacanal. Más tarde, Rafael entró en mi cuarto con esa expresión de perro apaleado que había perfeccionado durante años para manipularme. Se sentó en el borde de la cama mientras yo doblaba un suéter, murmurando excusas vagas sobre la presión de Lorena y lo importante que era esta Navidad para sus conexiones sociales. Me ofreció llevarme él mismo al hostal el día de mi salida, como si ese gesto pudiera lavar su conciencia de Judas. Lo miré fijamente, evaluando al hombre de 38 años que había criado, y sentí que el último hilo de culpa maternal se rompía dentro de mí. «No te preocupes, hijo», le dije con una dulzura que no sentía. «Prefiero ir en taxi, así no pierdes tiempo de tus preparativos». Él suspiró aliviado, sin entender que mi rechazo no era por comodidad, sino porque no quería testigos de mi verdadero destino. Su debilidad ya no era mi problema, era su condena. A la mañana siguiente, el día 2 de mi cronograma, salí temprano de la casa alegando que necesitaba ir a la farmacia para comprar mis medicinas para la presión y algunos artículos de aseo para mi estancia en el asilo. Lorena ni siquiera levantó la vista de su catálogo de decoraciones. Para ella, mis recados de vieja eran irrelevantes. Sin embargo, el taxi que pedí no me llevó a ninguna farmacia, sino al distrito financiero, específicamente al edificio de cristal y acero, donde el doctor Rivas Quintana tenía su notaría. Rivas no era solo mi abogado, era un viejo amigo que conocía cada ladrillo de mi patrimonio y cada lágrima que me había costado. Al entrar en su despacho, con olor a café recién hecho y leyes antiguas, sentí que recuperaba el oxígeno. Él me esperaba de pie, con el ceño fruncido tras escuchar mi breve llamada telefónica previa. «¿Es cierto lo que me dijiste, Celia? ¿Te están echando?», preguntó indignado. Me senté frente a su inmenso escritorio de caoba y saqué la carpeta roja de mi bolso, desplegando la evidencia con la precisión de un fiscal. «No me están echando, Rivas. Me estoy yendo estratégicamente para que ellos se metan solitos en la boca del lobo», corregí, mostrándole la escritura de la sociedad y el borrador del contrato de alquiler. Le expliqué el plan. Necesitaba un contrato de arrendamiento blindado, con fecha de inicio el 23 de diciembre, a las 20:00 horas, a nombre de una entidad corporativa real. «Quiero que redactes el documento más estricto de tu carrera», le instruí. «Cláusula de exclusividad total, penalización por ocupación no autorizada de $500 por minuto y autorización explícita para el uso de fuerza de seguridad privada en caso de incumplimiento». Rivas leyó mis notas y una sonrisa lenta y cómplice se dibujó en su rostro. «Esto es maquiavélico, Celia. Me encanta». Pasamos las siguientes 2 horas puliendo cada palabra del contrato de arrendamiento temporal. Rivas sugirió añadir una cláusula de saneamiento por evicción inmediata, un tecnicismo legal que permitía al nuevo inquilino, mi cliente ficticio, respaldado por una entidad real, exigir el desalojo de terceros sin necesidad de esperar una orden judicial larga, basándose en la violación de propiedad privada comercial. El contrato estipulaba que la casa se alquilaba por $30,000 para un evento corporativo de alto nivel, una cifra que justificaba la urgencia y la severidad de las medidas. Mientras Rivas tecleaba, yo sentía cómo la balanza de poder comenzaba a inclinarse. Ya no era la suegra molestosa. Era la arrendadora legítima protegiendo una transacción comercial. Cada párrafo redactado
Era un muro legal que se levantaba alrededor de Lorena y sus invitados. Cuando la impresora láser escupió el documento final, con sus sellos oficiales y el papel timbrado de la notaría, sentí un peso físico en mis manos. Firmé al pie de la página con trazo firme, sellando el destino de la Navidad de los Baeza Godoy. El contrato está activo desde este momento, pero la posesión comienza el día 24, aclaró Rivas, estampando su sello notarial con un golpe seco, que resonó como un martillazo de juez. Si ellos están dentro de la propiedad después de la hora estipulada, legalmente son intrusos cometiendo un delito de usurpación y perjuicio económico. Guardé el contrato original en mi carpeta y Rivas se quedó con la copia de protocolo. Te enviaré a mi mejor abogada asociada, la doctora Castillo, para que ejecute el desalojo in situ la noche del 24, prometió. Salí de su oficina con el arma cargada en mi bolso. El día 3 amaneció con una actividad frenética en la casa. Camiones de floristas y decoradores entraban y salían, transformando mi hogar en un salón de fiestas vulgar. Aproveché el caos para ejecutar la fase de protección de activos tangibles, con la excusa de hacer espacio para los invitados en la sala de estar y el comedor. Comencé a retirar objetos pequeños pero valiosos, estatuillas de marfil, primeras ediciones de libros, jarrones de cristal firmados. Lorena, voy a guardar estas cosas viejas en el depósito del sótano para que no estorben tu decoración moderna, le dije inocentemente cuando me cruzó en el pasillo. Ella rodó los ojos y asintió. Sí, mejor. Quita todo ese polvo. Mis primos traen niños y no quiero que rompan nada que parezca caro, aunque sea viejo. Lo que Lorena no sabía era que esas cajas, para el sótano, en realidad estaban siendo etiquetadas para ser trasladadas discretamente al maletero de mi coche, que el chofer de confianza llevaría a un guardamuebles de seguridad esa misma tarde. Vacié la caja fuerte de la casa de cualquier efectivo y documento sensible, dejando solo papeles irrelevantes. Mi objetivo era dejar el cascarón de la casa intacto, pero vacío de su alma financiera. Si los Baeza Godoy decidían destruir el lugar en su furia post-desalojo, solo romperían muebles asegurados, no mi patrimonio histórico. Cada objeto que embalaba era una despedida silenciosa y una promesa de retorno. La casa se sentía cada vez menos mía y más como un escenario preparado para una demolición controlada. A media tarde, me encerré de nuevo en el despacho para la maniobra financiera crítica. Accedí al portal bancario y revisé las tarjetas de crédito suplementarias que Rafael tenía asociadas a mi cuenta principal. Su límite estaba casi al máximo. Con un par de clics, reduje el límite de crédito disponible de sus tarjetas a 0 para nuevas compras, bloqueando efectivamente su capacidad para gastar en gasolina, regalos de última hora o emergencias durante la fiesta. Sin embargo, y aquí residía la trampa maestra, dejé intacta y preautorizada la transacción pendiente del catering Royal Feast de $20,000. Si bloqueaba ese cargo ahora, la empresa de catering no entregaría la comida y la fiesta se cancelaría antes de tiempo, arruinando mi clímax. Necesitaba que el delito se consumara. Necesitaba que la comida llegara, que se sirviera y que se comiera. Solo entonces, cuando el servicio estuviera prestado y la factura fuera irrevocable, el bloqueo financiero de Rafael sería letal. Al permitir que el cargo pasara, estaba dejando que él mismo se pusiera la soga al cuello. Era un riesgo de $20,000 que estaba dispuesta a correr para asegurar su caída. Miré la pantalla. Estado. Pendiente de cobro final. 24 de diciembre. Era perfecto. Ellos comerían a mi costa, creyendo que el grifo del dinero era infinito, sin saber que yo acababa de cortar la tubería principal y que esa cena sería la deuda más cara de sus vidas. 1 hora después, el teléfono de la casa sonó. Lo tomé en la extensión de la cocina. Era la confirmación de la empresa de catering. ¿Hablo con la señora Altamirano? Solo para confirmar la entrega del banquete Emperador para 25 personas mañana a las 6 de la tarde. El cargo final se procesará en ese momento. Respiré hondo y puse mi mejor voz de secretaria eficiente. Sí, todo es correcto. Procedan con el servicio según lo acordado con el señor Rafael. Colgué antes de que pudieran preguntar más detalles. Al ver entrar a Lorena en la cocina,
sonriendo y probando un canapé. Sentí una mezcla de asco y satisfacción. Ella creía que su fiesta estaba asegurada. Yo sabía que acababa de confirmar la hora de su ejecución pública. La noche previa a mi partida, la casa estaba irreconocible. Guirnaldas doradas y plateadas de mal gusto cubrían mi barandilla de caoba tallada a mano. Había un árbol de Navidad gigante en el vestíbulo, decorado con bolas que llevaban las iniciales de la familia Baeza, como si estuvieran marcando ganado. Caminé por los pasillos oscuros como un espectro, despidiéndome de mis rincones favoritos. Pasé la mano por el marco de la puerta de mi habitación, sabiendo que la próxima vez que entrara aquí, las reglas del juego habrían cambiado para siempre. No sentí tristeza, sino una fría determinación. Mañana, el escenario quedaría libre para los actores. Yo pasaría a ser la directora invisible que apagaría las luces en el momento justo. El día 4, la mañana de Nochebuena, llegó con un cielo gris y plomizo. Bajé las escaleras con mis 2 maletas, vestida con un traje de viaje sobrio pero impecable. Lorena estaba en el hall, dirigiendo a un equipo de meseros que acababa de llegar. Me miró con una sonrisa triunfal, apenas disimulada. «Ah, Celia, ya te vas. Qué puntual. Espero que disfrutes del hostal. Dicen que el bingo de los jueves es muy emocionante», soltó con sarcasmo, provocando risitas en sus hijos. Rafael ni siquiera bajó a despedirse. Escuché su voz arriba, discutiendo por teléfono, probablemente intentando usar su tarjeta bloqueada para algo trivial. Mejor así. No merecía ni mi mirada de desprecio. «No te preocupes por el bingo, Lorena. Seguro será más tranquilo que lo que ustedes tendrán aquí», respondí con una calma que la desconcertó por un segundo. «La casa es toda tuya. Cuídala como si fuera lo que realmente es». Ella tomó la frase como una rendición, sin captar el subtexto de amenaza. «Adiós, Celia. No nos esperes despierta para Año Nuevo», dijo, dándose la vuelta para gritarle a un mesero que tuviera cuidado con una caja de vinos. Salí por la puerta principal, sintiendo el aire frío en la cara. El taxi que había pedido estaba esperando al final de la escalinata, con el motor en marcha. El conductor, un hombre mayor y serio, cargó mis maletas en silencio. Antes de subir al coche me giré, una última vez, hacia la fachada de la residencia Altamirano. Vi a través de la ventana del salón cómo Lorena brindaba con su hermana, que acababa de llegar. Se sentían dueñas del mundo. Saqué mi teléfono y envié un mensaje corto al doctor Rivas. «El águila ha dejado el nido», iniciando fase 2. Guardé el móvil y entré en el taxi, cerrando la puerta con suavidad. El aislamiento acústico del vehículo cortó de golpe el ruido de la casa. Me acomodé en el asiento de cuero, alisando mi falda. «Vámonos», ordené al conductor, mi voz firme y clara. «¿Al hostal El Atardecer Dorado, señora?», preguntó el taxista, leyendo la dirección que Lorena había anotado en la aplicación. Solté una carcajada breve y seca, la primera expresión genuina de alegría que me permitía en días. «Por supuesto que no, buen hombre. Eso fue solo para la galería», respondí, inclinándome hacia adelante para darle las nuevas coordenadas. «Lléveme al aeropuerto internacional, terminal ejecutiva. Tengo una reserva en el resort Spa Vista del Mar en la costa. Nada de hostales baratos para mí esta Navidad». El taxista me miró por el retrovisor, sorprendido por el cambio, y asintió con una sonrisa cómplice, cambiando el rumbo en el GPS. «Pero antes», añadí, deteniendo su mano sobre el volante, «necesito hacer una parada técnica muy importante. Vamos a las oficinas centrales de Seguridad Privada Halcón Negro, en la Avenida Industrial. Tengo que entregar unas llaves y firmar una orden de servicio urgente». El conductor asintió y arrancó el coche, alejándonos de la mansión. Mientras las rejas de mi casa se perdían en la distancia, saqué el contrato de alquiler de mi bolso y lo repasé una vez más. La cláusula de seguridad era clara: 4 agentes armados y un representante legal. El trayecto hacia la empresa de seguridad fue el momento de mayor lucidez de toda la semana. Mientras la ciudad se preparaba para la Nochebuena, con luces y villancicos por todas partes, yo repasaba mentalmente la coreografía de las próximas horas. No me sentía una víctima expulsada. Me sentía como un general replegando sus tropas antes del bombardeo final. Llegamos al edificio de seguridad,
una fortaleza de hormigón con guardias en la entrada. Le pedí al taxista que esperara. «Esto solo tomará 10 minutos», le aseguré. «Solo tengo que entregar las llaves maestras al equipo de intervención». Bajé del taxi con el sobre que contenía las copias de las llaves, el mapa de la casa y el código de la alarma perimetral que Lorena creía haber cambiado, pero cuyo sistema maestro yo controlaba. Entré en la recepción de la empresa de seguridad, donde el jefe de operaciones, alertado por Rivas, ya me esperaba. Le entregué el paquete. «A las 8 en punto, comandante», le dije. «Ni un minuto antes, ni un minuto después. Quiero que estén en el primer plato». Él asintió con gravedad profesional. «Entendido, señora Altamirano. Recuperaremos su propiedad». Volví al taxi, sintiendo una ligereza nueva en el cuerpo. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes grises. «Ahora sí, al aeropuerto», le dije al conductor. Me recosté en el asiento y cerré los ojos, visualizando lo que ocurriría en unas horas. Lorena estaría presumiendo, Rafael estaría bebiendo, y los Baeza Godoy estarían devorando mi dinero. No sabían que el reloj de arena ya estaba corriendo. La función había terminado para mí, pero para ellos, la verdadera pesadilla apenas comenzaba a prepararse, tras bambalinas. El vestíbulo del resort, vista del mar, me recibió con una brisa suave cargada de salitre y una quietud reverencial que contrastaba violentamente con el caos emocional que había dejado atrás en mi propia casa. Mientras el botones descargaba mis maletas con una delicadeza casi quirúrgica, respiré profundamente el aroma a té blanco y orquídeas que impregnaba el aire acondicionado central, un recordatorio sensorial de que mi dignidad seguía intacta, lejos del alcance de Lorena y su folleto de asilo barato. No había gritos, ni demandas absurdas, ni miradas condescendientes, solo el murmullo eficiente de un servicio de 5 estrellas diseñado para complacer a quien puede pagarlo. Al acercarme al mostrador de recepción, el mármol pulido bajo mis pies se sentía sólido, igual que mi determinación. La recepcionista, una joven impecable que me reconoció al instante por mi estatus de cliente VIP corporativo, me saludó con una sonrisa genuina, entregándome la tarjeta llave como si fuera un cetro de poder, reafirmando que fuera de las paredes de la residencia Altamirano, yo seguía siendo una mujer de negocios respetada y temida. «Bienvenida de nuevo, señora Altamirano. Le hemos asignado la suite presidencial en el ala norte, como solicitó su oficina, con vista panorámica al océano y aislamiento acústico total», dijo la recepcionista, tecleando rápidamente en su ordenador. La ironía de sus palabras no se me escapó. Había tenido que huir de mi propia mansión de 800 metros cuadrados para encontrar un espacio donde mi presencia fuera valorada y mi paz garantizada. Acepté la copa de champán de bienvenida que me ofrecieron, sintiendo las burbujas frías estallar en mi paladar, limpiando el sabor amargo de la última semana. Mientras caminaba hacia el ascensor privado, vi mi reflejo en los espejos dorados del pasillo. No veía a una abuela desechada, sino a una estratega en su puesto de mando, lista para monitorear la ejecución de su plan maestro desde una torre de marfil. La soledad de ese momento no me pesó. Al contrario, la sentí como una armadura ligera y brillante que me protegía de la toxicidad familiar que estaba a punto de implosionar a 50 kilómetros de distancia. Al entrar en la suite, dejé que el lujo impersonal pero reconfortante me envolviera. La habitación era vasta, decorada en tonos crema y arena, con una terraza que se abría al infinito azul del Pacífico. Sin embargo, no perdí tiempo admirando el paisaje. Mi prioridad no era el descanso, sino la vigilancia activa. Saqué mi tableta, de última generación del bolso de mano, y la conecté a la red Wi-Fi de alta velocidad del hotel, estableciendo un enlace seguro con el servidor doméstico de mi casa. Mis dedos se movieron con agilidad sobre la pantalla táctil, introduciendo las claves de acceso al sistema de cámaras de seguridad que Lorena creía haber desactivado, ignorando que yo tenía un acceso root o administrador supremo que nadie más conocía. La pantalla parpadeó un instante antes de dividirse en una cuadrícula de 6 imágenes en vivo, transportándome virtualmente de vuelta al escenario del crimen.
Lo que vi en esos monitores confirmó que mi intuición no había fallado. La invasión había comenzado y era más grotesca de lo que había imaginado. La cámara 1, ubicada discretamente en el hall de entrada, mostraba un desfile incesante de personas que arrastraban maletas y bolsas de regalo con una falta total de cuidado por el entorno. Conté rápidamente a los intrusos, 25 adultos y al menos 8 niños, corriendo sin control. Los Baeza Godoy habían llegado en tropel, comportándose no como invitados agradecidos, sino como conquistadores en tierra arrasada. Vi a una mujer con un abrigo de piel sintética dejar caer su bolso con hebillas metálicas sobre la mesa de entrada, una antigüedad del siglo XIX que yo cuidaba con esmero, rayando visiblemente la superficie barnizada. Sentí un espasmo de dolor en el estómago, pero lo reprimí al instante. Ese rasguño, capturado en alta definición por mi sistema, ya no era solo un daño estético. Era un dato más para la demanda por daños a la propiedad que mis abogados estaban preparando. Cada acto de vandalismo involuntario aumentaba la factura final que tendrían que pagar. Cambié la vista a la cámara del salón principal, donde Lorena presidía la reunión como una reina de carnaval. Llevaba puesto un vestido rojo chillón que desentonaba con la elegancia sobria de la estancia. Y, para mi horror calculado, lucía en su cuello lo que parecía ser una réplica barata de mi gargantilla de rubíes, intentando proyectar una riqueza que no poseía. La escuché a través del micrófono ambiental de alta ganancia, jactándose ante sus tías. Sí, decidimos redecorar un poco para darle vida a la casa. Ya saben cómo era el gusto de mi suegra, tan deprimente. Sus familiares reían y asentían, tocando las cortinas y evaluando los muebles con la codicia en la mirada. Tienes mucha suerte, nena. Casarte con un altamirano te resolvió la vida, comentó un hombre, corpulento que se servía whisky de mi decantador de cristal sin pedir permiso. La escena era una confirmación visual de su motivación, parasitismo social puro y duro. Estaban allí para devorar mi estatus, no para celebrar la Navidad. En la cámara de la cocina, el personal del catering Royal Feast trabajaba a un ritmo frenético, ajenos al drama que se cocinaba a su alrededor. Bandejas de plata colmadas de langosta, caviar y cortes de carne premium salían hacia el comedor en una procesión interminable de despilfarro. Rafael estaba allí, apoyado contra la isla de granito, con una copa en la mano y la mirada perdida. No parecía un anfitrión feliz, parecía un hombre que camina hacia el patíbulo. Se frotaba la sien constantemente, quizás preocupado por cómo pagaría todo aquello, o tal vez sintiendo el fantasma de mi presencia en cada rincón de la casa que estaba profanando. Verlo así, tan pequeño y acobardado en su propia fiesta, me dio una extraña satisfacción. Su sufrimiento no era provocado por mí, sino por su propia incapacidad para decir no a la voracidad de su esposa. Yo solo estaba a punto de darle la lección de hombría que su padre no pudo darle a tiempo. De repente, mi teléfono móvil vibró sobre la mesa de cristal de la suite, rompiendo mi trance de vigilancia. La pantalla se iluminó con una notificación de la aplicación bancaria. El ding digital sonó como una campana de victoria en el silencio de la habitación. Cargo aprobado. 20.000 a Horror USD. Royal Feast. Catering. Saldo actualizado. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo cómo una ola de alivio y poder recorría mi columna vertebral. El cepo se había cerrado. Ya no había vuelta atrás. Hasta ese segundo, existía la remota posibilidad de que la tarjeta fuera rechazada o que Rafael cancelara el servicio por miedo. Pero el cargo había pasado. Ahora, la cena no era un regalo. Era una deuda consolidada, un robo corporativo consumado y documentado. Ese dinero había salido de las arcas de mi empresa para alimentar a extraños, y Rafael era el único responsable legal de la transacción. Esta pequeña victoria financiera cambió la dinámica de mi espera por completo. Ya no estaba simplemente observando una fiesta molesta. Estaba recopilando pruebas de un delito financiero flagrante. Con ese cargo de $20.000 confirmado, tenía la palanca necesaria para negociar, para amenazar o para destruir. Si Rafael intentaba alegar que yo le había dado permiso verbal
la desproporción del gasto y la clasificación como gastos de representación en una fecha festiva desbaratarían cualquier defensa. Bebí un sorbo largo de mi propio champán, brindando en soledad por la estupidez humana. Habían gastado una fortuna en una cena que probablemente no llegarían a digerir. La ironía era deliciosa. Estaban comiendo a mi costa, sí, pero cada bocado los acercaba más a la indigencia. Volví a mirar la tableta. La fiesta estaba en su apogeo. Eran las 7:30 de la tarde. Los invitados se trasladaban al comedor principal, donde la mesa estaba puesta con mi vajilla de Limoges, la misma sobre la que Lorena había tirado el folleto del asilo días atrás. Ver a esos desconocidos sentarse en mis sillas, usar mis servilletas y reírse a carcajadas bajo mi techo me provocó una punzada de ira territorial, pero la sofoqué rápidamente con la lógica fría del contrato de alquiler. Según el documento firmado por el doctor Rivas, a partir de las 8 en punto, esa casa dejaría de ser una residencia familiar para convertirse en una locación comercial alquilada. Cada minuto que pasaran allí, después de la hora límite, les costaría dinero real, sumándose a la deuda del catering. Estaba monetizando su falta de respeto en tiempo real. Hice zoom en la imagen de Lorena. Se había levantado para dar un brindis, golpeando su copa con un cuchillo para pedir silencio. «Quiero agradecer a mi familia por venir», decía con voz melosa, «y a mi maravilloso esposo por darnos esta vida que merecemos». La hipocresía me revolvió el estómago. No mencionó mi nombre, ni mi trabajo, ni el hecho de que esa vida que merecen estaba construida sobre mis cimientos. Sin embargo, su discurso triunfal estaba a punto de ser interrumpido de la manera más brutal posible. Miré el reloj de la tableta. 19:45. Faltaban 15 minutos para la hora cero. La tensión en mi pecho se apretó como un nudo marinero. Sabía que el equipo de seguridad ya debía estar posicionándose en el perímetro, invisibles como sombras, esperando la señal de la abogada. La cámara exterior, la que cubría la entrada principal desde el ángulo de la calle, me mostró lo que tanto esperaba ver. 2 furgonetas negras, sin marcas visibles pero con vidrios tintados, se deslizaron silenciosamente hasta detenerse justo frente a mi portón de hierro forjado. No encendieron las sirenas ni las luces estroboscópicas. Su llegada fue discreta, ominosa, profesional. Eran los agentes de seguridad Halcón Negro. Del vehículo delantero descendió una mujer, vestida con un traje sastre impecable y portando un maletín de cuero. La doctora Castillo, la asociada de Rivas. Verla allí, tranquila y letal, validó todo mi esfuerzo. No era una simple abogada, era el ángel exterminador que yo había invocado. Se quedó parada junto al interfono, mirando su reloj de pulsera, esperando el segundo exacto para pulsar el timbre que acabaría con la fiesta. Desde mi suite de lujo, sentí una conexión extraña con esa mujer que estaba a punto de ejecutar mi voluntad. Yo era la mente y ella era el brazo. La distancia física entre nosotras se desvaneció. En la pantalla, dentro de la casa, nadie había notado nada. Seguían comiendo, bebiendo y riendo, totalmente ignorantes de que estaban rodeados. Esa ignorancia, esa falsa sensación de seguridad, era el último regalo que les permitiría disfrutar antes del colapso. Me acomodé mejor en el sofá de terciopelo del hotel, ajustando el volumen de la tableta para no perderme ni un solo grito, ni una sola excusa. La reina madre había sido exiliada, pero el verdadero poder nunca había salido de mis manos. El reloj digital marcó las 19:58. 2 minutos. Mi corazón latía lento y fuerte, como un tambor de guerra. La pequeña victoria del cargo bancario me había dado la certeza moral. La llegada de la seguridad me daba la certeza física. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba armada, el cebo había sido devorado y la puerta de la jaula estaba a punto de caer. Cerré los ojos un segundo, visualizando la cara de Lorena, cuando la realidad le golpeara. «Feliz Navidad, querida nuera», susurré al vacío de mi habitación de hotel. Cuando abrí los ojos, el reloj marcó las 20:00. En la pantalla de la cámara exterior, vi el dedo de la doctora Castillo presionar el botón del interfono con decisión. El espectáculo había comenzado.
En el preciso instante en que la aguja de mi reloj marcó las 8 en punto, el zumbido eléctrico del aire acondicionado y el suave murmullo de la música ambiental se cortaron de golpe, sumiendo la residencia Altamirano en una oscuridad repentina y absoluta. Desde mi suite en el hotel, vi a través de las cámaras infrarrojas, que seguían operativas gracias a sus baterías de respaldo, cómo el pánico se apoderaba instantáneamente de la escena. Los gritos ahogados de las tías de Lorena y el llanto de un niño rompieron la atmósfera festiva. Fue como si alguien hubiera desenchufado la realidad de su fantasía. Lorena, iluminada apenas por la luz de la pantalla de su celular, intentaba mantener la compostura, gritando que era solo un fusible quemado, una falla técnica menor. «Rafael, ve al sótano y arregla esto ahora mismo», ordenó con esa voz chillona que usaba cuando perdía el control. Pero antes de que mi hijo pudiera dar un paso hacia la puerta de servicio, el haz de luz potente de 4 linternas tácticas atravesó los ventanales del comedor, barriendo la estancia como faros buscando náufragos. La puerta principal se abrió con un golpe seco, no violento pero sí autoritario, permitiendo la entrada de la doctora Castillo, flanqueada por 4 agentes de seguridad privada, uniformados de negro, con el logotipo de Halcón Negro visible en sus chalecos. Caminaron hacia el centro del comedor con pasos pesados que resonaban en el piso de mármol, creando un pasillo de silencio entre los invitados atónitos. Castillo, con su maletín en la mano y una expresión de acero, se detuvo frente a la cabecera de la mesa, donde Lorena todavía sostenía su copa de vino. La luz de las linternas se concentró en la abogada, dándole un aire teatral y justiciero. «¿Quiénes son ustedes? Esto es propiedad privada. ¡Largo de aquí o llamo a la policía!», gritó Lorena, intentando usar su indignación como escudo. La abogada ni siquiera parpadeó, simplemente ajustó sus gafas y respondió con una voz que cortó el aire, más afilada que un bisturí. «Exactamente, señora. Esto es propiedad privada y ustedes no son los dueños». La doctora Castillo colocó su maletín sobre la mesa, apartando con desdén un centro de mesa floral que Lorena había colocado allí. «Soy la representante legal de la propietaria legítima de este inmueble», anunció, abriendo el cierre metálico con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la sala. Lorena soltó una risa nerviosa, mirando a sus familiares buscando apoyo. «Por favor, mi suegra está senil en un asilo. Esta es mi casa. Mi esposo es el heredero», dijo, tratando de recuperar su narrativa. Castillo sacó el primer documento, la escritura de 1900, la sociedad. Lo sostuvo bajo el haz de luz de uno de los guardias. Documento 1. Escritura pública de constitución. La propiedad pertenece al 100% a la Sociedad Inmobiliaria Altamirano, cuya administradora única es la señora Celia Altamirano. Su esposo, Rafael, figura aquí únicamente como testigo, sin derechos reales sobre el activo, leyó Castillo, girando el papel para que los invitados más cercanos pudieran ver los sellos oficiales. Un murmullo recorrió la mesa. Los Baeza Godoy, que minutos antes elogiaban el éxito de Lorena, comenzaron a intercambiar miradas de incomodidad y sospecha. La fachada de la dueña de la mansión empezaba a agrietarse visiblemente. Eso es solo un papel viejo», balbuceó Lorena, palideciendo bajo la capa de maquillaje. «Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos». Castillo no le dio tregua. Sacó el segundo documento, el contrato de alquiler corporativo que habíamos firmado hacía 48 horas. Documento 2. Contrato de arrendamiento. Comercial vigente. Desde las 20:00 horas de hoy, 24 de diciembre, esta propiedad está alquilada en exclusiva a un cliente corporativo internacional por la suma de $30,000, declaró la abogada. Cualquier persona presente en el inmueble que no figure en este contrato está cometiendo el delito de usurpación y allanamiento de morada comercial. La abogada miró su reloj y luego a los comensales, cuyos platos llenos de langosta comenzaban a parecerles indigestos. «El cliente ha tomado posesión legal. Ustedes son intrusos. Tienen exactamente 30 minutos para desalojar las instalaciones y retirar sus pertenencias personales», sentenció Castillo.
De lo contrario, mis instrucciones son llamar a la fuerza pública para proceder con un desalojo forzoso y presentar cargos criminales contra cada adulto presente en esta sala. La amenaza de cargos criminales tuvo un efecto inmediato. El tío rico de Lorena, un hombre que valoraba su reputación por encima de todo, se puso de pie, bruscamente, tirando su servilleta sobre el plato. «¿Qué significa esto, Lorena? Nos dijiste que la casa era tuya. No voy a pasar la Nochebuena en una celda por tus mentiras», espetó, recogiendo su chaqueta. Rafael, que había permanecido petrificado junto al aparador, finalmente reaccionó, impulsado por la vergüenza y el miedo a perder la cara frente a su familia política. Se acercó a la abogada con las manos temblorosas. «Mire, esto es un malentendido. Mi madre, ella seguro olvidó decirnos. Podemos arreglar esto. Déjenos terminar la cena», suplicó, intentando usar su encanto habitual. Castillo lo miró con una frialdad que debió congelarle la sangre. «No hay malentendido, señor Rafael. Su madre es muy lúcida. Y hablando de cuentas claras», dijo, extrayendo el tercer y más letal documento de su maletín. «La factura impresa del banco con el cargo de $20,000. Usted autorizó este cargo a la cuenta corporativa de la empresa bajo el concepto de gastos de representación para una fiesta privada», preguntó, mostrándole el papel como quien muestra un arma homicida. Rafael miró el documento y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo pensé que...», tartamudeó. Castillo elevó la voz para que todos lo escucharan. «Esto se llama fraude corporativo y abuso de confianza, señor Altamirano. $20,000 de fondos de la empresa, desviados para uso personal. Mi cliente, la señora Celia, tiene dos opciones: presentar una denuncia penal por estafa mañana a primera hora, lo que conlleva prisión preventiva, o recibir el pago inmediato y total de esta suma ahora mismo». La sala quedó en un silencio sepulcral. Los invitados miraban a Rafael no como al exitoso empresario que fingía ser, sino como a un ladrón acorralado. Lorena se llevó las manos a la boca, entendiendo por fin la magnitud de la trampa. No solo los echaban, les estaban cobrando la entrada. «No tengo esa cantidad líquida ahora mismo. Mis tarjetas», susurró Rafael, sabiendo que yo se las había bloqueado. Castillo asintió, como si esperara esa respuesta. «En ese caso procederemos con el embargo preventivo de bienes para cubrir la deuda y los daños. Entiendo que su vehículo deportivo, el Porsche estacionado afuera, está a su nombre personal y tiene un valor de mercado que cubre la deuda», dijo la abogada con naturalidad depredadora. «Entrégueme las llaves como garantía de pago, o la denuncia se cursa en este momento». Rafael miró a Lorena, luego a los invitados que lo juzgaban, y finalmente sacó las llaves de su preciado coche del bolsillo. Al entregarlas, no solo perdía un bien material, perdía su símbolo de virilidad y estatus frente a la tribu de su esposa. Fue la castración pública definitiva. Ese fue el punto de quiebre. La tríada de consecuencias que yo había diseñado se desplegó con una precisión devastadora. Primero, el golpe financiero. Rafael entregando su coche. Segundo, el golpe social. Los invitados comenzaron a levantarse en masa. Nadie quería estar asociado con un fraude ni con un desalojo. «Vámonos. Esto es una vergüenza», escuché decir a la madre de Lorena, la misma que había criticado mis cortinas. Empezaron a salir del comedor, dejando atrás la comida gourmet intacta, los vinos abiertos y los regalos sin abrir. La fiesta se desintegraba como un castillo de naipes soplado por un huracán de realidad legal. Lorena intentó detener la hemorragia social, corriendo detrás de sus primas. «No se vayan. Es una confusión. Podemos ir a un hotel», gritaba, pero nadie la escuchaba. Sus familiares la esquivaban, recogiendo sus bolsos con prisa, evitando el contacto visual. Ya no era la anfitriona envidiada, era la pariente pobre y mentirosa que les había hecho pasar el peor momento de sus vidas. «Nos mentiste, Lorena. Dijiste que eras la dueña». «Qué patético», le soltó su hermana al pasar por su lado, dándole el golpe de gracia a su ego. Lorena se quedó sola en medio del salón, rodeada de sillas vacías y platos fríos, con las lágrimas de rímel negro corriendo por sus mejillas.
La seguridad de Halcón Negro comenzó a escoltar a los rezagados hacia la salida, asegurándose de que nadie se llevara nada que no fuera suyo. Vi cómo un guardia le pedía amablemente pero con firmeza a una tía que devolviera un servilletero de plata que, accidentalmente, había caído en su bolso. La humillación era total y absoluta. No solo los echaban, los trataban como a delincuentes potenciales. La casa, que minutos antes vibraba con música y risas ajenas, se iba vaciando, recuperando su silencio, pero esta vez era un silencio purgado, limpio. Cada invitado que cruzaba el umbral hacia la calle fría era una victoria más en mi contador personal. Rafael se quedó sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, derrotado. Castillo se acercó a él por última vez. Tienen 10 minutos restantes para sacar sus efectos personales de las habitaciones. Mañana a las 8 de la mañana vendrá un auditor a revisar el estado del Ethos Theatre. Inmueble. Cualquier daño se sumará a la deuda del vehículo. Rafael asintió sin levantar la vista. Totalmente quebrado. Se levantó como un autómata y subió las escaleras para hacer sus maletas. No para un viaje de placer, sino para un exilio real. La ironía de que ahora fuera él quien tenía que empacar a toda prisa no se me escapó. El cazador cazado. Lorena seguía parada en el hall, mirando el caos. Se giró hacia una de las cámaras de seguridad, como si intuyera que yo estaba allí, observando. Su mirada era de odio puro, pero también de miedo. Por primera vez en su vida, se daba cuenta de que yo no era un mueble viejo. Era la dueña del tablero. ¿Estás feliz, Celia?, gritó al aire, con la voz rota. Desde mi suite, tomé un sorbo de té y susurré. Felicidad no es la palabra querida. Es justicia. No necesitaba responderle. El contrato, la factura y las llaves del coche de su marido ya habían hablado por mí con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Los últimos invitados salieron, subiendo a sus coches aparcados en la acera, murmurando y quejándose. La fila de vehículos de lujo abandonando mi propiedad parecía un cortejo fúnebre de la vanidad. Los guardias cerraron el portón de hierro forjado tras ellos, sellando mi fortaleza. El catering, esa inversión de $20,000, quedó abandonado sobre las mesas. Langostas enteras, botellas de champán tibias, pasteles de diseño. Todo se convertiría en basura. Era un desperdicio obsceno, sí, pero era el precio de mi libertad. Ver ese banquete intacto era el símbolo más potente de mi victoria. Habían intentado comerme viva, y al final se habían ido con el estómago vacío. A las 8:30, la casa estaba vacía de intrusos. Solo quedaban los guardias y Rafael y Lorena, que bajaban las escaleras con sus maletas, derrotados, caminando hacia la salida lateral como sirvientes despedidos. La doctora Castillo me envió un mensaje de texto. Posesión recuperada. Perímetro asegurado. El Porsche está en nuestro depósito. Apagué la tableta con un suspiro de satisfacción profunda. La adrenalina comenzó a bajar, dejando paso a una paz que no sentía hacía años. Me recosté en las almohadas de plumas, escuchando el sonido del mar fuera de mi ventana. La Nochebuena había terminado temprano para los Baeza Godoy, pero para mí, la verdadera celebración de independencia acababa de comenzar. El 15 de enero, el sol de la tarde caía sobre la fachada de la residencia Altamirano, con una luz dorada y limpia, muy diferente al gris plomizo de aquella mañana de Nochebuena en la que partí. Bajé del taxi con la piel bronceada tras 3 semanas de sol y spa, sintiendo una vitalidad que creía perdida hacía años. No regresaba como la anciana que huye al asilo, sino como la propietaria que vuelve de inspeccionar sus dominios. El conductor descargó mis maletas, pero esta vez no había prisa ni angustia en mis movimientos. Cada paso hacia la entrada principal era una reafirmación de mi territorio. La casa seguía allí, imponente y eterna, pero el aire que la rodeaba había cambiado. Ya no se sentía pesada por la ingratitud ajena, sino ligera, purgada de las energías tóxicas que la habían habitado. Al introducir mi código en la nueva cerradura biométrica que había ordenado instalar, el mecanismo emitió un pitido suave y obediente, dándome una bienvenida exclusiva que nadie más podía reclamar. Al entrar en el vestíbulo, el silencio me recibió como un viejo amigo. No era el silencio vacío de la soledad,
sino el silencio fértil de la paz recuperada. Los muebles estaban en su sitio, las alfombras impecables y el aire olía a lavanda fresca, gracias al equipo de limpieza profesional que había contratado para esterilizar cualquier rastro de la ocupación fallida. Caminé despacio por el salón, pasando la mano por los respaldos de las sillas donde los Baeza Godoy habían intentado sentar sus reales. Ya no quedaba ni una miga de su banquete, ni una mancha de su arrogancia. La casa había sido exorcizada. Me detuve frente al espejo del recibidor y me arreglé el cabello, notando que las líneas de preocupación en mi frente se habían suavizado. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima, sino una superviviente que había aprendido que el respeto, a veces, se debe imponer con un contrato en la mano. Media hora después, el timbre del interfono sonó. No tenían llaves, por supuesto. Al abrir la puerta, me encontré con Rafael y Lorena parados en el umbral, con una humildad forzada que les sentaba extrañamente bien. La transformación era notable, especialmente en mi hijo, sin su Porsche deportivo, que tuvo que vender apresuradamente por debajo del precio de mercado para cubrir la deuda del catering y evitar la demanda penal. Parecía un hombre más común, más real. Habían llegado en un servicio de transporte compartido económico, y la caminata desde la garita de seguridad los había dejado un poco despeinados. No los invité a pasar al salón principal. Los recibí en el despacho, marcando la pauta de que esta visita era un trámite administrativo, no una reunión familiar de domingo. Lorena, por su parte, era la sombra de la mujer que intentó humillarme. Llevaba ropa discreta, sin joyas ostentosas, y mantenía la mirada clavada en el suelo. Me enteré por chismes de terceros que la vergüenza de la Navidad había corrido como la pólvora en su círculo social. Los Baeza Godoy, furiosos por haber sido echados a la calle, la habían convertido en la paria de la familia, culpándola de la deshonra pública. Sus amigas de alta sociedad habían dejado de responder a sus mensajes, y su estatus de influencer de barrio se había desmoronado en cuestión de horas. La arrogancia se le había curado de golpe con una dosis masiva de realidad. Se sentó en la silla frente a mi escritorio con las manos juntas, esperando mi veredicto, sabiendo que su destino dependía enteramente de mi benevolencia, una moneda que ella nunca había sabido cultivar. «Espero que estén cómodos en su nuevo hogar», dije, rompiendo el hielo con una cortesía afilada. Rafael carraspeó, incómodo. «Es pequeño, mamá. 60 metros cuadrados. Los niños se quejan de que comparten habitación y escuchamos a los vecinos discutir a través de las paredes». Asentí, sin mostrar ni un ápice de lástima. «Es lo que pueden pagar con el sueldo real de Rafael, sin mis subsidios. Bienvenidos al mundo real, hijos míos. Es un lugar excelente para forjar el carácter». Les expliqué que esa sería su realidad a Tafnas. Partir de ahora. No más préstamos a fondo perdido. No más pagos de servicios por mi parte. La empresa familiar seguía abierta para Rafael, pero bajo una estricta supervisión de auditoría y con un salario de mercado, sin bonos por ser el hijo de la dueña. Luego puse sobre la mesa el tema de la deuda restante. Aunque la venta del coche había cubierto los $20,000 del catering y los honorarios legales de la doctora Castillo, todavía quedaban flecos sueltos por daños menores y limpieza profunda. He decidido perdonar el saldo restante de $3,000 por los daños a las alfombras, anuncié, viendo cómo sus hombros se relajaban levemente. Considérenlo mi último regalo de Navidad atrasado, pero que quede claro, es el último. A partir de hoy, nuestra relación financiera es cero. Si necesitan dinero, vayan al banco. Si necesitan avales, busquen a los Baeza Godoy. Lorena se estremeció al oír el apellido de su familia. Sabía que allí ya no tenía crédito emocional ni financiero. Saqué un juego de llaves nuevo, sencillo, sin el llavero de oro que solían tener. Estas son para las visitas. Solo funcionan los domingos de 12 a 5 de la tarde. El sistema biométrico bloqueará el acceso fuera de ese horario, les informé, deslizándolas por el escritorio. Rafael las tomó como si quemaran. «Mamá, ¿es necesario tanto control? Soy tu hijo». Me incliné hacia adelante, cruzando las manos. «Precisamente porque eres mi hijo y te quiero,
Necesito que aprendas a ser un hombre independiente, Rafael. La dependencia te hizo débil y permitió que te faltaran el respeto en tu propia casa. Las fronteras claras crean buenas relaciones. Vendrán a comer los domingos, sí, pero como invitados. Y si la comida no les gusta, siempre pueden traer su propio catering, pagado por adelantado. Cuando se marcharon, con la cabeza baja pero con una lección de vida grabada a fuego en sus conciencias, sentí que cerraba el capítulo más doloroso de mi maternidad. No los odiaba. De hecho, al cortar el cordón umbilical financiero, les estaba dando la oportunidad de crecer, aunque fuera a la fuerza. Subí a mi habitación y abrí la caja fuerte. Allí estaba el cheque por $30,000, el pago neto del alquiler corporativo que mi casa había generado durante esos 3 días de ausencia. Ese dinero, nacido de la humillación que intentaron infligirme, tendría un destino noble, muy lejos de los caprichos de Lorena o las deudas de Rafael. Al día siguiente me reuní con el rector de la universidad local para firmar el convenio de la beca Eduardo Altamirano, en honor a mi difunto esposo. Los $30,000 servirían para financiar la carrera completa de 2 estudiantes de arquitectura de bajos recursos, jóvenes que, como yo hace 40 años, tenían talento y ganas de trabajar, pero les faltaba el capital. «Es un gesto muy generoso, doña Celia», me dijo el rector al estrechar mi mano. «No es generosidad», respondí con una sonrisa enigmática. «Es una inversión en dignidad. Quiero asegurarme de que el esfuerzo sea premiado y que nadie tenga que agachar la cabeza ante la arrogancia de quienes creen que el dinero lo compra todo. Ver mi firma en ese cheque fue la mejor venganza posible. Transformar su codicia en el futuro de alguien que sí lo merecía. Mi rutina se transformó radicalmente en las semanas siguientes. Sin la carga de mantener parásitos, mi tiempo y mis recursos florecieron. Me inscribí en clases de historia del arte. Retomé mis tardes de bridge con amigas que sí me valoraban y comencé a asesorar a mujeres jóvenes emprendedoras. La casa, antes un hotel gratuito para la familia de mi nuera, se convirtió en mi santuario y mi cuartel general. Los fines de semana, cuando mis nietos venían a visitarme en el horario estipulado, dejaban sus tabletas en la entrada. Les enseñé a jugar ajedrez, a cuidar el jardín y a entender el valor de las cosas. Curiosamente, al poner límites, empezaron a respetarme y a buscar mi compañía. No por obligación, sino por interés genuino en la abuela fuerte que había puesto a sus padres en su lugar. Lorena intentó un par de veces recuperar terreno, enviando mensajes aduladores o fotos de los niños con ropa vieja para dar lástima, pero mis respuestas fueron siempre corteses, breves y distantes. «Qué pena. Espero que las rebajas de enero ayuden», contestaba, y volvía a mis asuntos. Había aprendido que la única forma de ganar el juego contra un manipulador es no jugar. Ella seguía viviendo, en su apartamento de 60 metros, lidiando con la limpieza y la cocina que tanto despreciaba, aprendiendo a la fuerza lo que significaba la palabra hogar, sin lujos prestados. La justicia poética de verla fregar sus propios platos era un bálsamo diario para mi memoria. A veces, por las noches, me siento en la terraza con una copa de ese vino de $300 que logré salvar de la invasión. Miro las luces de la ciudad y pienso en lo cerca que estuve de ceder, de irme a ese asilo y dejarme morir en vida para no molestar. Fue el miedo a perder mi identidad lo que me salvó. La vejez no me quitó el poder, solo me obligó a usarlo con más inteligencia. Descubrí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que defiendes con uñas, dientes y cláusulas contractuales si es necesario. Mi casa está vacía de ruido, pero llena de mí misma, y esa es la mejor compañía que podría pedir. El doctor Rivas vino a cenar anoche para celebrar el éxito de la beca. Brindamos por las batallas ganadas y por los enemigos que, sin saberlo, nos hacen más fuertes. «Hiciste historia en el vecindario, Celia», se rió. «Nadie se atreve a meterse contigo ahora. Te llaman la Dama de Hierro». Me reí con ganas, saboreando el apodo. No me importaba que me temieran, siempre y cuando no intentaran pisotearme de nuevo. Había recuperado mi trono, no por herencia, sino por derecho de conquista. Dejé la copa sobre la mesa
y miré hacia el comedor vacío, recordando la noche del desalojo, los gritos, las luces las linternas y la cara de sorpresa de quienes creían que yo era descartable. Todo había valido la pena. Cada dólar gastado en abogados, cada minuto de tensión, cada lágrima tragada. Ellos buscaban una noche de opulencia robada, una fantasía de riqueza para impresionar a gente que no les importaba. Yo me quedé con la realidad de mi patrimonio y mi autorrespeto intacto. Sonreí al vacío, cerrando los ojos con gratitud, y susurré la verdad final que resumía toda esta odisea. Querían una cena de $20,000 a mi costa. Al final el precio real fue su dignidad.